Bien, para este caso veremos suma de funciones algebraicas con este segundo ejemplo con las funciones f de x es igual a 3x al cuadrado sobre 4 menos 5 séptimos de x más 4 quintos. Eso en la función f de x, y en la función g de x es 2x menos 3 sobre 8. Y lo que vamos a encontrar pues será la suma de la función f de x más g de x. Entonces, bueno, hay que sumar estas funciones. Vamos a copiar la expresión que indica una suma, f de x más g de x. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, tal cual, a f de x más g de x. ¿Cuál es el valor de la función f de x? Vamos a ponerlo entre paréntesis, entre corchetes. Y bueno, sustituimos su valor. En lugar de la f de x colocamos toda la expresión algebraica, y en lugar de la g de x hacemos lo mismo. Entonces ya tenemos por ahí la forma escrita de lo que es esa suma de funciones. Ahora bien, el siguiente paso, vamos a colocar dos, dos columnas, vamos a dejarlo así. Y bueno, procedemos a escribir o a sacar o factorizar todo lo que tengan que hacer con esta función. Entonces tendremos f de x más g de x, y esto es igual, al no haber un signo negativo, es decir, no hay ningún signo, por lo tanto se intuye que es positiva la función. No afecta en nada a la expresión que tendremos dentro del corchete, por lo tanto lo podemos sacar de su respectivo corchete. Y bueno, aquí también, debido a que el signo es positivo, la expresión no cambia en absoluto, por lo tanto lo podemos escribir tal cual. Quedándonos de esta forma la suma de las funciones. Ahora bien, cada expresión, cada término de esta expresión tiene un denominador distinto. Aquí tenemos un sobre 4, un sobre 7, un sobre 5 y un 8. Aquí tenemos distintos denominadores. Entonces lo que tenemos que hacer para poder realizar esta suma de forma directa es haciendo que todos los denominadores sean iguales. Para eso multiplicamos todos los números denominadores. Entonces vamos a realizar la multiplicación. Tenemos el primer denominador, el cual es 4. El siguiente denominador es 7. El tercer denominador es 5. Y bueno, el último denominador es el número 8. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, 7 por 4 por 7 por 5 por 8, la multiplicación de todos esos números nos da 1120. Entonces, ese es el número que da como resultado de la multiplicación de todos los denominadores. Ahora tenemos que hacer común para todos los casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para que podamos tener aquí un número en esta expresión, tenemos que multiplicar todos los denominadores. Es decir, por ejemplo, la multiplicación, vamos a copiarla directamente aquí. Vamos a colocar 4 para explicarlo con más detalle. Entonces tenemos toda esta expresión, vamos a dividirlo. Y lo voy a dividir sobre el primer denominador, que en este caso es un 4. Si yo elimino el 4 con el que tenemos abajo, nos quedaría solamente esta expresión. Bueno, hay que realizar esta multiplicación. Y bueno, nos quedaría un 7 por 5 por 8, y eso es igual a 280. Entonces ya tenemos ahí nuestro primer valor. Ahora bien, esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo sería tal cual, dejando la expresión como multiplicación original, 1120 sobre 4. Y eso nos da como resultado un 280. Que ese 280 es la multiplicación de 7 por 5 por 8. Ahora bien, vamos con el siguiente término. Es decir, este es el primer término. La multiplicación de los denominadores lo dividimos sobre este denominador. Vamos con el siguiente término, que vendría siendo la multiplicación de todos los denominadores. Es decir,
1120 sobre el denominador de la segunda expresión, que en este caso es un 7. O dicho de la misma manera, esta expresión es como si la dividiéramos entre 7. Lo único que se eliminaría sería esta expresión, por lo tanto sería 4 por 5 por 8. Y bueno, nos quedaría ahora 1120 entre 7, eso es igual a 160. Este 160 es igual a 4 por 5 por 8. Continuamos con la siguiente expresión, el cual es 1120, y eso se divide ahora entre el denominador del tercer factor de esa expresión. Entonces 1120 entre 5, y eso es igual a 224. Ese 224, ¿de dónde sale? O cómo podríamos obtenerlo de forma distinta. Bueno, sería la multiplicación del 4 por 7 por 8, debido a que 5 se cancela con el denominador que aquí tenemos. Y bueno, vamos ahora con la última expresión, el cual es 1120 sobre 8. Y 1120 sobre 8 nos da como resultado un 140, que es el resultado de la multiplicación de 4 por 7 por 5. Y bueno, si nosotros utilizamos la expresión total de los cuatro productos, pues se eliminaría el 8 que está dividiendo con este 8 que está multiplicando, y nos quedaría la expresión 4 por 7 por 5, que es exactamente igual a 140. Ahora, ya teniendo estos denominadores, ya podríamos multiplicar a todos por un número 1. Recordemos que cualquier expresión multiplicada por 1 es exactamente la misma expresión. Entonces, vamos a copiar toda esta expresión que tenemos aquí de la suma, y a cada término lo vamos a multiplicar por un 1. Vamos a proteger todo, cada uno, con unos corchetes, sin afectar a cada operación. Vamos a proteger a todo entre unos corchetes, y bueno, todo lo vamos a multiplicar por 1, recordando que este 280 ya se eliminó con el 4 que tenemos aquí. Entonces procederemos a multiplicar por 1, sería 280 sobre 280. Este 280 sobre 280 es igual a 1. ¿Esto para qué? Para darnos una expresión equivalente. Ahora vamos con el segundo término, también multiplicado por 1, pero en este caso sería el 160. Nos quedaría 160 sobre 160. Esto es igual a 1, y cualquier cosa multiplicada por 1 es exactamente la misma cosa. Vamos con la siguiente expresión, que en este caso sería el 224. Sería entonces 224 sobre 224. Bueno, esto equivale a un 1, y cualquier cosa multiplicada por 1 es exactamente la misma cosa. Ahora continuamos ahora con la última expresión, que es un 140 sobre 140. Bueno, ahora procedemos a realizar las operaciones correspondientes. Copiamos, vamos a hacerlo un poco más abajo, y procedemos a multiplicar. En las multiplicaciones de fracciones se hace directo, numerador con numerador con numerador, y denominador con denominador. Entonces procedemos a realizar la operación. Vamos a borrar todo y lo haremos paso por paso. Primero nos quedaría un 280 por 3, eso es igual a 840, y bueno, nos queda el x al cuadrado. Y en los denominadores, 280 por 4, eso es igual a 1120. Menos, que es el signo que tenemos aquí, continuamos con la siguiente expresión. 160 por 5, eso es igual a 800. Y en el denominador tenemos 160 por 7, eso es igual a 1120. Y bueno, la x que la tenemos en común para tanto numerador como denominador. Ahora tenemos un más y tenemos estas operaciones. 224 por 4, eso es igual a 896 sobre, y ahora multiplicamos, 224 por 5, y eso es igual a 1120. Más, debido a que este es el signo que nos queda, y realizamos la operación. Ahora, en este caso,
este número, que es el 140, va a multiplicar a ambos términos. Entonces nos quedaría, 140 por 2x, eso equivale a 280x. Y bueno, aquí tenemos un signo positivo debido a que no hay signo por este negativo. El resultado, por lo tanto, es negativo. Y entonces multiplicamos 140 por 3 y eso es igual a 420 sobre, y ya dividimos, multiplicamos 140 por 8. 140 por 8 y eso es igual a 1120. Y ahora lo que podemos observar es que todas las expresiones tienen un mismo denominador. Entonces, podemos reescribirlas como tal. Pero vamos a reorganizar estas operaciones. Es decir, esta x que tenemos la podemos multiplicar por el 800. Entonces lo podríamos dejar de esta forma. Y bueno, ya solamente queda hacer la operación de suma o resta según corresponda. El denominador es el mismo, entonces el denominador pasa tal cual, 1120, y lo que se procede a hacer es operar a los numeradores. Tenemos 840x al cuadrado menos, que es el signo que tenemos aquí, 800x más 896 más 280x menos 420. Y bueno, teniendo esto en cuenta, ya podríamos empezar a reducir los factores. Vamos a continuar acá abajo. Y entonces podemos reducirlos. Tenemos aquí un término nada más con x al cuadrado, por lo tanto se queda tal cual. Pero tenemos dos términos que contienen la letra x, entonces sería menos 800x más 280x, eso nos da como resultado menos 520x. Y bueno, aquí tenemos esta operación de 896 menos 420 y eso nos da como resultado más 476. Y bien, ya tenemos por ahí esta expresión. Ahora, como el denominador es común para cada término de la suma o de la operación que hay arriba en el numerador, podemos separar las fracciones. Entonces procedemos a separarlos, vamos a separarlos poco a poco. Nos quedaría entonces como un 840 sobre 1120 x al cuadrado, que es el término que tenemos, menos, y ahora vamos con los números, 520 sobre 1120 x más, vamos a poner el último número que es 476 sobre 1120. Y bueno, ya tenemos aquí una expresión cuadrática, ¿no? Y ahora lo que procederíamos a hacer es simplemente hacer más pequeños los números o, dicho de otra forma, reducir los términos. Entonces podremos reducir los términos, por ejemplo, este término podríamos simplificarlo, podríamos apoyarnos de álgebra, por ejemplo, sería 840 sobre 1120 y nos da como resultado 0.75 o haciéndolo más pequeño, un 3 cuartos. Entonces podríamos reducirlo como 3 cuartos de x al cuadrado. Lo mismo podríamos hacer con este término, que es 520 sobre el mismo denominador, el cual es 1120. Vamos a cambiarlo. 520 sobre 1120. El número decimal sería un aproximado a este que tenemos aquí, 0.4643, pero para ser más exactos en fracción sería 13 sobre 28. Entonces lo podemos reducir 13 sobre 28. Y el último término, que es 476 sobre 1120. 476 sobre 1120. Y bueno, en términos reducidos sería 17 sobre 40. Entonces sería 17 sobre 40. Y bueno, ese sería el resultado simplificado de la suma de mis dos funciones. Lo podemos observar aquí. Y bueno, ahora lo que procederíamos a hacer sería
el cálculo en GeoGebra para comprobar si estamos en lo correcto. Vamos a eliminar esta expresión y primero copiemos el f de x, y esto es igual, y podemos copiarlo tal cual aparece aquí en la expresión planteada. Sería 3x al cuadrado sobre 4 menos 5 sobre 7 x más 4 quintos. Le damos enter. Ahí podemos ver a la función. Lo podemos apreciar tal cual. Y vamos ahora a copiar la función g de x. La función g de x es igual a 2x menos 3 sobre 8. Le damos enter. Bueno, ahí ya podemos ver a las dos funciones y podemos simplemente sumarlas aquí en GeoGebra. F de x más g de x. Le damos enter y bueno, ahí me sale la expresión en color azul. Se ve casi similar a lo que es la f de x, pero bueno, no es tal cual igual. Y si nosotros vemos el planteamiento que nos da GeoGebra, es exactamente el mismo que tenemos desde el primer paso. 3x al cuadrado sobre 4 menos 5x menos 5 séptimos de x más 4 quintos más 2x menos 3 sobre 8. Pero bueno, el término reducido es el que nosotros hemos obtenido hasta al final del procedimiento. Así que al copiar esta expresión que tenemos como resultado final, debe coincidir con la que nos da GeoGebra. Entonces copiamos, lo ponemos como r de x. Nuestro resultado es igual a 3 cuartos de x al cuadrado menos 13 sobre 28 x más 17 sobre 40. Le damos enter. Bueno, vamos a ocultar las funciones originales, la g de x y la f de x, y aquí podemos ver las dos. Y nos damos cuenta que es la misma función, solamente que escrita de forma diferente o distinta. Entonces nuestro resultado es correcto y es la misma expresión, pero simplificada. Entonces, bueno, podemos dejarlo tal cual. Vamos a cambiarle el color para que coincida. Vamos a poner el color azul, el mismo que nos da GeoGebra. Y bueno, simplemente refuerza el punto. Entonces, ahí está. Nuestras funciones g de x y f de x y su respectiva suma. Entonces, vamos a verlo un poquito más a grandes rasgos. Entonces, tenemos aquí la forma algebraica de esta suma. Ahí lo podemos observar. Y su forma gráfica. Entonces, bueno, vamos a alejarlo. Ahí podemos observar ya la forma algebraica y la forma gráfica de esta suma de funciones.